Ayer se cerró la trampa con la mujer adentro. El presidente dijo soñar con un Estado que no le pregunte el sexo a los ciudadanos y ejecuta, al parecer, muchísimo más por gustos personales, sentimientos paternales y opresiones externas que por mandato popular. Porque claramente todo esto no está respaldado por el voto del pueblo, ni siquiera por un deseo coyuntural del mismo, pues la emergencia económica supera tremendamente cualquier otra preocupación en la escala de prioridades. Más de 8 millones de niños sufren algún tipo de vulneración en sus derechos. De ese total, más de 5 millones pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios para desarrollarse. Una enorme masa de jubilados pasa hambre, que aunque tenga algunos remedios, le falta el principal, que es el alimento. Y la inmensa clase trabajadora es explotada por debajo de la línea oprobiante de la pobreza, injustificable con quien dignamente trabaja, sin el necesario correlato de dignidad salarial. Y finalmente, una desocupación preocupante entre marginados y descartados sociales. Pero ciñéndonos a estas decisiones de la X, la principal víctima de todo esto es la mujer, que desaparece de la escena, licuada en un colectivo cuyos operadores son financiados por distintas ONGs, principalmente sostenidas por Soros, las que primero fueron domando al feminismo y ahora lo montan. Preocupa que los criminales feminicidas puedan sostener que no la percibieron mujer porque la creyeron X, al amparo de justificaciones difusas, improvisaciones grotescas y hasta la eliminación de cualquier demostración científica. Pero en realidad estos actos son de esterilidad perversa, pues dicen ir en una dirección cuando van en otra, oscura, temeraria e infame, porque plantea cambios que no tienen correlación con trabajo alguno social previo de evolución cultural, ni tampoco estudios de tolerancia social, pero sí certezas de fragmentación social, familiar, de amistades, política y hasta partidaria. ¿Por qué digo esto último? Bien, pues porque primero eligen arbitrariamente términos ofensivos como el de binario. Es como si yo le dijera aleatorio sexual al que no es heterosexual. Decía, nos dicen binarios, refiriéndose al principal sector, por lo menos en número, instalando un malestar por ahora subyacente en los que no se les ha dado tiempo ni elementos para pensar. Pero lo que es peor, exacerbando el odio en los que ya lo tenían al odio antes de estas aparentes conquistas. Ciertamente un heterosexual que vive en armonía con las personas de la opción que fuere, no es binario.
Y no es binario sencillamente porque tiene la amplitud conveniente para convivir felizmente con todos. Ya la X, idea vaya a saber de qué mente iluminada, al contrario de la pretendida amplitud que pregona, reduce, simplifica e intenta convertir al ser humano en una unidad de medida en la que todo es lo mismo y debe parecerse. Pero lo más perverso es que todo esto se hace sin haber transformado otro sector también acuciante para la sociedad, que es el partido judicial corrupto, arcaico, preconceptuoso, oligárquico, occidental, cristiano, que ya ha sabido decir que un niño no había sufrido violación porque ya había sido violado antes. Que poco y nada hacen los peores crímenes contra personas trans, travestis, lesbianas y otras mujeres asesinadas de las más diversas formas de crueldad y cobardía, garantizando impunidad a los criminales. Bueno, evidentemente lo que estamos haciendo es engordando e insuflando a la presa para que el espectáculo con el depredador sea más suculento y morboso. Y a todo esto lo expreso con mi mochila de militancia por la diversidad de toda la vida, partiendo de un tiempo en el que muchos que hoy dan grititos estarían debajo de la cama, porque además muchos no habían ni siquiera nacido. Tiempos en los que inclusive yo mismo era sospechado por mi defensa de las minorías y siempre me supe plantar frente a los discriminadores. Imaginen si no ante esta aberración absurda. Si lo que nos mueve es auténticamente la felicidad del pueblo, con el goce pleno de sus elecciones, este es el camino contrario. Y lamentablemente lo veremos reflejado en las estadísticas tenebrosas, en las que las víctimas seguirán siendo las que decimos defender. Soy Enrique Vox, el ovejo negro. Bueno, postdata. Al parecer estamos siendo más inclusivos para acoger que para comer. Me salió con rima, pero no es verso.